se ha dejado en claro que, entre comillas, van a rodar cabezas en el Ministerio Público por los hechos acontecidos estos días, ¿no? Vamos ahora mismo a conversar también con el jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Ayacucho, con el señor David Pacheco Villar, sobre este tema. Qué gusto saludarle, señor Pacheco Villar. ¿Cómo está? Buenos días y bienvenido a Exitosa. Señor Manuel Rosas, para mí el gusto, a nombre de la Defensoría del Pueblo, muchas gracias por la oportunidad, a sus órdenes. ¿Qué explicación hay desde la Defensoría a lo que ha ocurrido en las últimas horas, a esta especie de indignación colectiva, esta desatada de ira que ha terminado en unas manifestaciones realmente inaceptables de violencia, seguramente se explican, pero inaceptables de violencia contra un local del Ministerio Público? ¿Qué lectura tiene la Defensoría del Pueblo sobre este tema, señor Pacheco Villar? Estimado Manuel, la Defensoría del Pueblo, como es usual, ha venido haciendo acompañamiento a la familia de quien en vida fuera Daniel Quispe Bautista, joven de 18 años de edad, asesinado lamentablemente en una reunión amical, entre comillas. Hemos estado junto al padre de Daniel durante estos días, supervisando el trabajo de la Fiscalía y de la Policía. Lo que hemos advertido son varios temas. En principio, el fiscal de familia a cargo del caso nos había informado que los dos adolescentes que se apersonaron a la comisaría de Huanta para confesar los hechos, en realidad solo habían sindicado a un tercer responsable, que ellos no habían asumido ningún tipo de responsabilidad. Pero esto ha sido descartado con el informe que el abogado de oficio, llamado ahora defensor público, ha brindado ayer a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio Público en una reunión en la comisaría. Él ha dicho que, como abogado patrocinador de los dos adolescentes a quienes acompañó en esa declaración, sí le consta que ambos reconocieron haber participado en el asesinato de Daniel. Esto nos preocupa demasiado, Manuel, porque significa que el fiscal ha brindado información equivocada, errónea, incorrecta a la Defensoría del Pueblo, lo que se trasluce también en esa misma desinformación para la población, de modo tal que la población exacerbada, además que nuestros fiscales en Huanta han sido cuestionados por otros casos también a lo largo de estos años, ha tomado la incorrecta decisión de radicalizar su protesta con actos de violencia, ¿no? Entonces, una primera lectura es la falta de una comunicación transparente por parte de la Fiscalía en este caso puntual. Una segunda es el hecho de que existe un descontento ya generalizado con el aparato estatal. Hace un mes atrás tuvimos otro hecho de violencia, en este caso la quema del rectorado de la Universidad San Cristóbal de Huamanga, sí, también en medio de protestas por demandas desatendidas. Ayer, al sur de la región de Ayacucho, en el anexo de Huancute, ha sucedido lo mismo con la comunidad enfrentada contra la unidad minera La Inmaculada. Entonces, hay un ánimo de protestar, pero valiéndose de la violencia, lo cual significa que no hay una confianza plena en el sistema de justicia y en el aparato estatal. Ahora, esta es una verdad lamentable, ¿no? La confianza o la desconfianza en la institucionalidad de este país y concretamente en los agentes, en este caso jurisdiccionales o que manejan la seguridad o la norma en el país, el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Policía Nacional y todas estas instituciones, es más que evidente. Defensoría del Pueblo ha tomado comunicación, contacto, diálogo, está en relación con quienes organizan y convocan a estas acciones, no sé, dirigentes, organizaciones, gremios, representación de la sociedad civil. ¿Hay gente que puede de alguna manera dar cara y respuesta y rostro a esto que está ocurriendo, o es una acción o son acciones, porque usted nos está hablando de algunas acciones así espontáneas de una indignación de masa que de pronto estalla? El descontento ha sido expresado por diversos sectores, desde medios de prensa a través de sus periodistas y comunicadores, hasta población que se ha enterado del caso y que de pronto también ha tomado conocimiento de casos anteriores donde ha habido un aire de impunidad. Además, tengamos en consideración de que en este tipo de escenarios siempre se suman actores diversos. Ayer hemos conversado durante todo el día con el presidente del Frente de Defensa y Desarrollo del Pueblo de Huanta, quien ha convocado al paro seco el día de hoy. Ya. Él, por ejemplo, nos alertó de que al costado de la Fiscalía habían dos colegios, San Ramón y Mercedes. Entonces, de inmediato
dispusimos el despliegue de nuestros comisionados para que se entrevistaran con sus directores, el director de la UGEL Huanta, y decidieran evacuar a los escolares, porque las bombas lacrimógenas estaban llegando también hasta los planteles y esto se podía desbordar, ¿no? Hemos conversado con el presidente del Frente de Defensa, le hemos expresado también nuestra preocupación, porque ya ayer con la reunión sostenida en Huanta, población, familia de Daniel, autoridades fiscales y policiales, se ha dejado en claro que, entre comillas, van a rodar cabezas en el Ministerio Público por los hechos acontecidos estos días, ¿no? Correcto. Entendemos que esta debiera ser una decisión que satisfaga el ansia de justicia en el caso específico de Daniel, que dicho sea de paso, también se va a requerir una detención de los adolescentes involucrados en estos hechos. Ok, esa iba a ser la siguiente pregunta. ¿Qué pasa con los chicos, con los adolescentes que están en libertad? ¿Están por lo menos sabidos, identificados, ubicados? ¿Se va a solicitar formalmente? ¿Qué sabe de la acción del Ministerio Público respecto al tema de que si se solicita o no una nueva detención o prisión preventiva o intervención o custodia, porque se trata de menores? ¿Qué va a ocurrir con ellos? Sucede que también en este punto hay que hacer una aclaración. Jamás se liberó a los 2 adolescentes que fueron a declarar, porque solamente se libera a una persona que está detenida previamente. Correcto. Ambos adolescentes fueron a declarar, sí, confesaron los hechos, su participación, pero en ningún momento fueron detenidos como para que luego se diga que fueron liberados. Okay. Lo que corresponde es que al no haber un delito flagrante, la policía no puede detenerlo, sería una vulneración de su derecho a la libertad de tránsito. Pero lo que sí es cierto es que el otro camino que correspondía tomar era el de requerir a través de la Fiscalía que el Poder Judicial ordenara la detención de ambos adolescentes, ya sea para una internación preventiva, internación domiciliaria, detención preliminar judicial, en fin. Aún siendo menores de edad, señor Pacheco Villar, estos mecanismos que la ley permite al Ministerio Público en caso de delitos, imputándose, por supuesto, a mayores de edad, funciona también, por ejemplo, este tema de la detención preliminar, que por supuesto en condiciones ordinarias debería haberse pedido inmediatamente. Pero tratándose de menores de edad, supuestamente en condiciones de inimputables, por más gravísimo que sea el delito, en este caso de un asesinato, y además enterrarle a este chico, a este estudiante, funciona también este mecanismo. No es que se le pone bajo custodia, a disposición de, o en condición de retenido en manos de la autoridad, en este caso policía, Ministerio Público, Fiscalía de Familia y Juzgado de Familia. ¿Cómo procede la situación ahí? Para las personas mayores de 18 años es aplicable el Código Procesal Penal, que habla de prisión preventiva, que habla de arresto domiciliario, entre otras figuras. Para los adolescentes en conflicto con la ley penal, está previsto el Código de Responsabilidad Penal de los Adolescentes, que habla, en lugar de prisión preventiva, de internación preventiva. Obviamente no en un penal, sino en un centro especializado para acoger a estos adolescentes mientras dure el proceso. Pero también se habla de una internación domiciliaria, que es a su vez, para los mayores de 18 años, un arresto domiciliario, ¿no? Correcto. Entonces son figuras similares, pero entonces también podría haber también una preliminar, una detención preliminar o lo que fuere para ellos, ¿verdad? No ha solicitado eso el Ministerio Público. Sí, le ha dicho el fiscal, porque por supuesto no es competencia en este caso del Defensor del Pueblo hacer nada de esta situación, pero sí seguir, por supuesto, hacerla. En este caso la evaluación, la consulta correspondiente para ver si cumplen los órganos del Estado lo que corresponde a su función constitucional. ¿Hará eso el Ministerio Público? ¿Sabe usted si se va a requerir esa detención preliminar? Durante el trabajo de supervisión que hemos realizado, hemos venido recabando información verbal por parte del fiscal, quien curiosamente no ha brindado los actuados para poder revisar en concreto lo que estaba ocurriendo. Por eso es que inicialmente creímos en su informe cuando decía que ambos adolescentes no habían confesado haber participado en el delito, pero ya luego, siendo encarado por el defensor público que participó de la diligencia, tomamos conocimiento de que no había sido así, que por el contrario, ambos adolescentes sí lo habían reconocido, ¿no? Correcto, muy bien. Señor Pacheco Villar, jefe de la Oficina Defensorial de la Defensoría del Pueblo en Ayacucho, le agradecemos enormemente. Siempre nos gusta hablar con la gente de la Defensoría del Pueblo. Soy uno de los que cree que la Defensoría hace un papel extraordinario. Mucha gente le pide más, pero no puede hacer más, porque por supuesto no puede hacer más. Supervisión, sí, pues, supervisión, control, y por supuesto exhortos, y por supuesto alertas, advertencias, llamadas de atención. Pero el ojo de la Defensoría del Pueblo siempre es bueno, es un ojo de lupa, que por supuesto si se pone detrás de lo que está haciendo el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía Nacional,
en muchísimos casos ayuda a la ciudadanía a alcanzar esto que a veces en el Perú es inalcanzable. Justicia. Gracias, ha sido muy gentil por respondernos. David Pacheco Villar ha estado con nosotros hablando de este tema.